mensageiro, tudo aquilo, Senhor, que necessitamos em nossas almas. Que o Senhor nos abençoe através dessa mensagem, Senhor. E eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. E conosco, nosso querido e amado irmão e amigo, o reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e seu programa correspondente a este tempo final. Leemos en Primera de Crónicas capítulo 16 versos 13 en adelante, 13 al 23. Leremos em 1 de Crônicas, capítulo 16, do verso 13 em diante, do 13 ao 16, Al 25, ao 25, dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, Vós, semente de Israel, seus servos, hijos de Jacob, sus escogidos. vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Jehová, Él es nuestro Dios. Ele é Jeová, nosso Deus. Sus juicios están en toda la tierra. Em toda a terra estão os seus juízos. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto Y de la palabra que Él mandó para 1000 e generaciones. da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Del pacto que concertó con Abraham Do concerto que fez com Abraão y de su juramento a Isaac, e do seu juramento a Isaque, el cual confirmó a Jacob por estatuto e a confirmou a Jacó por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno, e a Israel por aliança eterna, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, porción de tu heredad. quinhão da vossa herança. Cuando ellos eran pocos en número, Sendo que erais poucos em número, pocos y forasteros en ella, muito poucos estrangeiros nela, y andaban de nación en nación, e andando de povo em povo, y de un reino a otro pueblo, de um reinado a outro povo, no permitió que nadie los oprimiese. não permitiu que ninguém os oprimisse. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Antes, por amor a eles, castigou os reis, No toquéis, dijo, a mis ungidos, dizendo: Não toqueis em meus ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. e aos meus profetas não façais mal. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantai a Jeová em toda a terra, Proclamad día en día su salvación. anunciai dia após dia a sua salvação. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es: O nosso tema é: un profeta no puede ser juzgado. um profeta
Pueden tomar asiento si tienen la bondad, podem tomar assento, quem terá vontade, para que podamos comprender nuestro tema. para que possamos compreender o nosso tema. Veamos lo que Dios dice. Vejamos o que Deus disse. No toquéis a mis ungidos, Não toqueis em meus ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. nem façais mal aos meus profetas. Entonces, ¿qué es un profeta de Dios? Então, o que é um profeta de Deus? Es un hombre enviado por Dios a su pueblo, É um homem enviado por Deus a seu povo, el cual nace con las dos conciencias juntas, o qual nasce com as duas consciências juntas, consciente y subconsciente, com o consciente e subconsciente, juntos, sin tener una separación, sem ter uma separação, como los demás seres humanos. como os demais seres humanos. Por eso es que los profetas Por isso é que os profetas pueden ver en otras dimensiones podem ver em outras y escuchar también. Y pueden escuchar la voz de Dios podem escutar a voz de Deus y darla a conocer e dar a conhecer al pueblo de Dios. Porque un profeta es porque um profeta é un hombre con las dos conciencias juntas, um homem com as duas consciências enviado del cielo enviado do céu para su pueblo, para o seu povo, el pueblo de Dios. povo de Deus. A ese profeta A esse profeta viene la palabra de Dios. En ese profeta se hace carne la palabra de Dios. Y ese profeta es la palabra de Dios hecha carne para el tiempo en que Dios lo envía. Por lo tanto, toda revelación viene por medio de un profeta siempre. Por lo tanto, un profeta no puede ser juzgado. Es la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. A través de ese profeta se revela la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. Veamos lo que nos dice Dios por medio del profeta Oseas en el capítulo 11. Vamos a ver un momentito aquí. Capítulo 12 de Oseas. Vamos a ver lo que nos dice. Oseas capítulo 12, verso 10. Oséias capítulo 12, verso 10. Y he hablado a los profetas Também falei aos profetas, y aumenté la profecía e aumentei a profecia, por medio de los profetas usando parábolas. através dos profetas, usando parábolas. ¿Cómo Dios aumenta la profecía? Deus aumenta a profecia, Enviando profetas y hablando a través de esos profetas. Porque Dios se vela en carne humana en esos profetas y habla a través de esos profetas. No son ellos de sí mismos hablando, sino Dios en espíritu hablando a través de carne humana, a través de sus profetas de etapa en etapa. Veamos Zacarías capítulo 7 también, verso 11 al 12, donde dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. antes voltaram suas costas e taparam seus ouvidos para não ouvir. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas primeros. mediante os profetas precedentes. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Sobreveio a ira de Jeová dos exércitos. Como Dios estuvo hablando en el Antiguo Testamento Como Deus esteve falando no Antigo Testamento, por medio de los profetas. através dos profetas.
porque ellos son la palabra hecha carne para el día en que Dios los enviaba. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3 diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, y como dijo Zacarías que Dios habló por medio de los profetas, e como Zacarias disse que Deus falou através dos profetas, Dios por medio de su Espíritu Deus, por meio de seu Espírito, habló falou a través de los profetas. através dos profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Y ahora encontramos E agora encontramos que el mismo que habló por medio de los profetas, que o mesmo que falou através dos profetas, luego a seguir, estaba en Jesucristo, estava em Jesus, hablando por medio de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Era el Espíritu de Dios, Era o Espírito de el Espíritu de Cristo, o Espírito de Cristo, en carne humana, hablando falando al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y el pueblo hebreo no quiso creer, no quiso recibir a Jesús y por consiguiente no recibió al que estaba dentro de él, a Dios que estaba en el Espíritu Santo manifestándose a través de Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 dice, Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, diz: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 em diante. Acerca desta salvação, os profetas que profetizaram da graça que vos foi destinada, investigaram e examinaram, Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, investigando em que pessoa estava o Espírito de Cristo que estaba en ellos, que estava neles, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. procurando atentamente saber o tempo e as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Era el Espíritu de Cristo Era o Espírito de Cristo el que estaba o que estava en los profetas del Antiguo Testamento hablando la palabra profética. Y el Espíritu de Cristo en los profetas era nada menos que Cristo, el ángel del pacto en el cual estaba Dios, y Dios con Cristo en su cuerpo angelical entraba en los profetas del Antiguo Testamento y hablaba a través de ellos. Por eso, el ángel de Jehová, el cual es Cristo y en el cual estaba Dios, cuando le apareció a Moisés, el ángel del pacto, en la columna de fuego, el ángel de Jehová le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como el ángel de Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical y en Cristo, en su cuerpo angelical, estaba Dios. Y cuando se hizo carne, estaba dentro del cuerpo de carne llamado Jesús, estaba el Espíritu de Cristo y estaba Dios dentro de Cristo. Por lo tanto, dentro de Cristo, en su cuerpo angelical, estaba Dios. Y luego cuando eso se hizo carne, estaba Dios en Cristo, hecho carne también. Por consiguiente,
estaba la plenitud de la deidad, de la divinidad en Jesús. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en Jesucristo. Por eso él podía decir, yo he venido en nombre de mi Padre. Y también podía decir, el Padre y yo, uno somos. Por eso él podía decir, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora podemos ver que en Jesucristo estaba Dios en toda su plenitud. Era Dios velado y revelado en carne humana en la persona de Jesús. Y era un profeta. La expresión máxima de un profeta fue hecha en la persona de Jesús. Él es el profeta más grande de todos los profetas. Él es el profeta. Él es el profeta de todos los profetas. Porque Él es el que estaba profetizando a través de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el único profeta o único profeta es Jesucristo, é Jesus Cristo, el cual o qual profetizó profetizou a través através de los profetas dos profetas del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, que fueron los velos de carne que foram os en los cuales se manifestó nos quais se manifestou Dios Deus por medio de su Espíritu Santo, através do seu Espírito por Santo, medio de Cristo, el ángel del pacto, através de Cristo, anjo y do le pacto, habló e falou al pueblo ao hebreo. povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo grande o grande que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por eso podía decir, Por isso podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Y pensaban que estaba loco cuando decía esas cosas. Pero no, él estaba dando a conocer la verdad de su preexistencia. Antes de estar en carne humana, él existía en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino del cielo. Por eso él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. También él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está en San Juan, capítulo 3. Ahora podemos ver el personaje tan importante que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando estuvo en carne humana, era un profeta. Ahora podemos ver la expresión máxima de lo que es un profeta en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso él podía ver en otra dimensión. Podía decirle a las personas que las había visto antes de llegar a donde él estaba. Podemos ver que Natanael y Felipe se encontraron y uno le dice al otro, hemos hallado aquel del cual habló Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Eso era algo inconcebible, que aquel del cual habló Moisés, el cual sería el profeta Mesías, el cual estaba supuesto a nacer en Belén de Judea, viniera de Nazaret. Algunas veces encontramos que hay personas que vienen, digamos, de San Pablo, y pueden decir a las personas, fulano de tal viene de San Pablo,
¿Por qué? Porque vive allá. Van a venir de San Pablo. Pero sin embargo, pudo haber nacido en otro lugar. Ahora, cuando él dice también que descendió del cielo, muchas personas dicen en el tiempo de Jesús, como dice este, del cielo descendido, cuando nosotros conocemos a José y a María y a los hermanos de Jesús, los cuales están con nosotros. Y ahora está diciendo que he descendido del cielo. Y no podían creer que eso era cierto, porque ellos pensaban que se refería al cuerpo de carne, el cual había nacido en Belén de Judea. Cumplió la profecía que de Belén de Judea saldría el gobernador, el que gobernaría a Israel. Y luego se crió en Nazaret y vino a ser nazareno. Ahora, usted y yo hemos venido del cielo también. Estábamos con Jesucristo. Estábamos en Él. Como una planta de trigo, con sus granos de trigo, existía antes de aparecer en la tierra. ¿Cómo que existía? Claro que sí. Existía esa planta de trigo y esos granos de trigo en la semilla de trigo que fue sembrada. Y Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y Jesucristo es el grano de trigo, la semilla, la simiente original, en donde Dios creó todas las cosas, en donde Dios colocó todo lo que sería creado. Por lo tanto, en Cristo, antes de existir la creación, ya estaba toda la creación en Cristo. Y a través de Cristo, Dios traería existencia toda la creación. Y en Cristo, antes de la creación, ¿quiénes estaban? Yo estaba con Él y en Él. Y ustedes también. Ahora cualquier persona escucha eso y piensa, quizás estén un poquito locos. Pues si estamos locos, estamos como Jesucristo, cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pensaron que estaba loco Jesucristo, pero no estaba loco. Estaba diciendo la verdad. Como Jesucristo dijo, así era. Pero la mente de aquellas personas era una mente carnal, que pensaban en las cosas de la carne. Y por eso pensaban, como nos dice Él, que es antes que Abraham, cuando no tiene 50 años todavía. ¿Ve? Ellos estaban viendo el cuerpo de carne que no tenía 50 años, pero no podían ver el cuerpo angelical de Cristo que no tiene edad. Por lo tanto, en ese cuerpo angelical, Cristo es eterno. Vino de la eternidad. Y por consiguiente, era antes que Abraham y que Adán también y que las galaxias, antes de toda la creación. Eso lo dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 24. Ahora podemos ver quién es Jesucristo, nuestro Salvador.
Él es el que creó los cielos y la tierra. O sea, Dios a través de Jesucristo. Y ahora, Jesucristo es el profeta más grande de todos los profetas. Ahora, los profetas que Dios enviaba en el Antiguo Testamento venían con las dos conciencias juntas. Y ahora el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Los profetas hasta Juan profetizaron, pero son los del Antiguo Testamento. Pero luego de Juan está Jesús, que es mayor que Juan. Y luego, en el Nuevo Testamento, Cristo envió a su iglesia y colocó en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el Nuevo Testamento encontramos profetas también. Estos son hombres con las dos conciencias juntas. Y encontramos a los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, que son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y vinieron manifestados en carne humana, cada uno en su tiempo. De esos 7 mensajeros, los más grandes son San Pablo y el reverendo William Branham. El reverendo William Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo. Así como Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, fue el precursor de la primera venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en carne humana. Juan el Bautista le preparó el camino a él y preparó el pueblo, anunciándoles que después de él vendría uno mayor que él. Ahora podemos ver lo grande que era Juan el Bautista. Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no se levantado otro mayor que Juan. Pero ¿qué más dice? Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, como los profetas del Antiguo Testamento, pertenecen al pueblo de los siervos de Dios. Y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es mayor en una familia? ¿Un siervo o un hijo? Un hijo es mayor. El hijo es heredero. El siervo no es heredero. Por lo tanto, los herederos de Dios son los hijos e hijas de Dios. Vean ustedes en Romanos capítulo 8 lo que nos dice San Pablo de los hijos e hijas de Dios. Capítulo 8, verso 14 en adelante dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo
el Espíritu de adopción. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, verso 30. Y en Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, también nos habla del Espíritu Santo y nos dice que son las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu. Y ahora, con las primicias del Espíritu, hemos sido sellados para el día de la redención. Para el día de la redención del cuerpo físico, en donde seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por eso dice el capítulo 1, verso 13 al 14 de Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, tendes crido, fostes selados no Espírito Santo da promessa, Que es las arras de nuestra herencia, o qual é o penhor da nossa herança, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. El pronto pago, O penhor, las arras de nuestra salvación. a entrada e pagamento Por lo tanto, da salvação, portanto, ya hemos recibido já recebemos la adopción espiritual. a adoção espiritual, Hemos recibido un cuerpo angelical. Y nos falta la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, en donde recibiremos el cuerpo glorificado y eterno. Y entonces tendremos la adopción total, adopción espiritual y adopción física también. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Y si hijos, también herederos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. E herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Y ahora el Espíritu Santo, de etapa en etapa, de edad en edad, manifestado en sus diferentes mensajeros, ha dado testimonio de que somos hijos de Dios. Ha dado testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo en medio de su iglesia, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Todos aquellos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, son hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios. Han obtenido el nuevo nacimiento. Y por consiguiente, somos hijos e hijas de Dios. Y si hijos, también herederos. Y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Herederos a la vida eterna y a todas las cosas de Dios. A todo lo que Cristo es heredero, somos nosotros coherederos con Él. Él es el profeta más grande de todos los profetas. El profeta Moisés en una ocasión dijo:
Ojalá y todos sean profetas. Ahora, esas palabras de Moisés son muy significativas, porque en el programa de Dios está que todos seamos profetas, que todos tengamos las dos conciencias juntas y por consiguiente seremos todos profetas cuando tengamos el cuerpo glorificado. Tendremos las dos conciencias juntas en el nuevo cuerpo. Ahora, de etapa en etapa, Cristo ha enviado profetas a su iglesia, mensajeros a su iglesia. El reverendo William Branham fue el profeta precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías en la cuarta manifestación del ministerio de Elías. Pero el Espíritu Santo, por medio de él, anunció que después de él viene algo mayor. Tenemos la promesa de la venida de Elías en su quinta manifestación y de Moisés en su segunda manifestación. Por lo tanto, un ministerio grande está prometido para este tiempo final. Y por consiguiente, tiene que ser manifestado en un profeta dispensacional, en el cual Cristo en el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Elías en su quinta manifestación y de Moisés en su segunda manifestación. Y eso será el ministerio de los dos olivos, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, conforme a Zacarías, capítulo 4, verso 14, y también Apocalipsis, capítulo 1, versos 3 en adelante. Ese es el ministerio prometido para este tiempo final. Estará primeramente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Y solamente puede ser manifestado ese ministerio por el Espíritu Santo en un ángel mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el ángel mensajero a través del cual Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Será la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Dios solamente tiene 7 profetas dispensacionales, que son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel de Jesús. Ahora encontramos que los profetas vienen con las dos conciencias juntas. O sea, ya nacen con las dos conciencias juntas y para un propósito en específico en el programa de Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios va a tratar con su pueblo, envía siempre un profeta. Cuando Dios va a bendecir a su pueblo, envía siempre a un profeta. Veamos Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, lo que nos dice allí un rey. Un rey que comprendía
este misterio de lo que es un profeta. En un profeta vienen las bendiciones de Dios para su pueblo y los juicios de Dios para su pueblo y para el mundo. Josafat, el rey de Judá, es el que habla esto. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ven que viene la bendición de Dios en los profetas, porque Dios viene manifestado en sus profetas. Y Dios coloca su palabra en el alma y en el espíritu y en la boca de sus profetas, y ellos hablan esa palabra de bendición. También cuando Dios coloca palabras de juicio, ellos la hablan porque es Dios el que está hablando a través de ese profeta. Y luego se ve más adelante lo que fue hablado siendo cumplido. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para el pueblo de Dios cuando Dios envía un profeta. Un profeta no puede ser juzgado porque él es la palabra hecha carne para el tiempo en que Dios envía a ese profeta. Y por medio de ese profeta viene esa palabra revelada al pueblo de Dios. Nadie puede decir que está equivocado o que no tiene los suficientes estudios teológicos. Nadie puede decir que está fuera de sí, que está equivocado, porque ese profeta es la palabra hecha carne para ese tiempo. Y lo que Dios ha prometido para ese tiempo, lo cumple a través de ese profeta. Veamos lo que el reverendo William Branham dice acerca de un profeta señalado en el libro del Apocalipsis. En la página 301 y 302 del libro de los sellos en español, de esta edición o versión, dice: y noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, O sea, un profeta, ou seja, el cual fue Noé. o qual foi Noé. Dios compara a sus profetas con las águilas. Compara seus profetas com as águias. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia, O sea, a Moisés, ou seja, Moisés, un profeta. um profeta. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que mesmo não podia ser confiada a um anjo? Ahora, un ángel es un mensajero, Agora, um anjo é um mensageiro,
Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? O sea, el ángel que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. ¿Sabía usted que ese mensajero, ese ángel, era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si era un águila. Vejamos no Apocalipse 22, verso 9, para ver se era uma águia. Para ver si no fue un águila. Para ver se não foi uma águia. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro del Apocalipsis. O qual revelou totalmente a João esse livro do Apocalipse. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese ángel del Señor Jesucristo esse anjo do Senhor Jesus Cristo. es un profeta, así como el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es un profeta. Y cuando se hizo carne, fue llamado Jesús, el profeta de Nazaret. Cuando este ángel del Señor Jesucristo es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo en carne humana, será un profeta dispensacional. Y será la única vez en que Jesucristo envía a su iglesia en carne humana un profeta dispensacional. En el libro de las edades, también el reverendo William Branham dice que ese ángel es un profeta, que es un espíritu de profeta. Cuando dice que es un espíritu de profeta, muestra que en ese tiempo que le dio la revelación a Juan, ese ángel todavía no tenía un cuerpo de carne, sino que tenía su cuerpo angelical. Ese ángel ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo, pero para el tiempo final estará en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. No Apocalipse capítulo 4, verso 1. Sube acá. Sobe aqui, Así dice con esa voz de trompeta. assim disse com essa voz de Y yo te mostraré las cosas que sucederán as coisas que sucederão después de estas. ¿Cómo las va a dar a conocer todas estas cosas? todas essas coisas. Vamos a ver. Que lo diga el mismo Cristo. En el capítulo 22, verso 6 dice del Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. ¿Quién es el enviado de Dios para mostrar estas cosas que deben suceder pronto? Quem é o enviado de Deus para mostrar as coisas que brevemente El ángel del Señor Jesucristo. El Dios de los espíritus de los profetas envía ese espíritu de profeta a su iglesia. Ese espíritu de profeta ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo. Pero en el tiempo final lo envía en carne humana a su iglesia. En Apocalipsis 22, verso 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Cristo para dar testimonio de todas estas cosas? El ángel
del Señor Jesucristo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así dice Cristo. Y dice que Él ha enviado su ángel. Es a través de su ángel que Cristo se refleja en medio de su iglesia. En San Juan capítulo 13, verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora, el que recibe al enviado de Cristo, recibe a Cristo, porque Cristo viene en el Espíritu Santo, velado y revelado en su enviado. Y por consiguiente, está recibiendo también al Padre, porque el Padre viene manifestado en el enviado de Jesucristo. Ahora podemos ver la importancia que hay en comprender lo que es un profeta enviado de Dios, o sea, un profeta de Dios. Y un profeta de Dios no puede ser juzgado, porque Él es la palabra de Dios prometida para ese tiempo, velada en carne humana. Donde esté la palabra, estará velada en carne humana, para revelarse a través de carne humana. Ese es el misterio que hay en los profetas de Dios, enviados de edad en edad y de dispensación en dispensación. Son nada menos que los instrumentos a través de los cuales Dios se vela en carne humana y se revela a través de carne humana y le habla a su pueblo todas las cosas que Él desea que su pueblo conozca en ese tiempo. Un profeta no puede ser juzgado. Su mensaje no puede ser juzgado, porque es la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Un profeta no puede ser juzgado. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema: un profeta no puede ser juzgado. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos veremos el domingo, Dios mediante, en el lugar y hora asignada para la actividad del domingo. ¿Será a qué hora? A las 9 o 9:30 de la mañana. Y será en el lugar que el reverendo Jan del Corto les dirá. Sería en el lugar que ustedes le dirían a Jan. Bueno, ya nos veremos en esa actividad. Y a los ministros presentes, nos veremos mañana, Dios mediante, en la reunión de ministros que comenzará a las 9 de la mañana.
Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y este tema tenemos que continuarlo en otra ocasión para ver el resto de lo que hay ahí. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y dejo que el reverendo Jan del Corto continúe.